normativa que hay para puentes normales. Nada más para que se den ustedes idea. La pila tiene aproximadamente como entre 80 y 100 pilas de cimentación. Sí, es un puente muy grande. Bueno, regresemos nosotros al tema. Entonces, nosotros tenemos que la mayoría de los puentes caen con alturas aproximadamente 20 metros o menos. Y entonces, en la normativa dan un análisis tradicional, un análisis simplificado, donde nosotros podemos analizarlo. Y entonces, para eso, yo necesito que vayan ustedes a las normas del IMT, que son las que usa la Secretaría a través de las parámetros que nosotros debemos de ver. Les voy a compartir la pantalla. Lo voy a ver en una forma muy resumida para que ustedes empiecen a leer. Déjenme compartir. Ok. ¿Dónde andaba? Aquí. Nosotros tenemos de la normativa, tenemos que son la situación de puentes y construcción, y luego viene la situación de proyecto, que es esta parte que tengo aquí. Dentro de proyecto vienen proyectos de puentes y estructuras, y luego viene proyecto de nuevos puentes y estructuras similares. Y entonces, en ese concepto, nosotros tenemos la situación de cargas y acciones. Estoy leyendo en el ángulo izquierdo la columna que está ahí con letras chiquititas a color, que están subrayadas en color gris. Luego viene en lo que es viento, lo que viene sismo, luego combinación de cargas y distribución de cargas. Y entonces, estos son los parámetros del primero, que son cargas y acciones. Viene viento, sismo, frenaje, fricción, variación de la temperatura, empuje dinámico del agua, su presión, contracción por fraguado, acortamiento de arcos, flujo plástico, asentamientos diferenciales, oleaje. Obviamente, las principales que nosotros tenemos son las primeras 4, que es viento, sismo, frenaje y fricción, que es prácticamente la mayor parte de las cargas que intervienen en un puente. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es que el trabajo que les voy a encargar es que lean estos capítulos, que son cargas y acciones, que lean el capítulo de viento, sismo, combinación de cargas y distribución de cargas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos los elementos de un puente, vamos a tener apoyos extremos en los cuales van a tener la influencia de los empujes de tierras. Para eso solicito que le den una pasadita a sus apuntes de mecánica de suelos, por ese lado. Y la otra son los apoyos intermedios, que van a tener estas acciones, que es viento, sismo, frenaje y fricción. El frenaje es un porcentaje de la carga de la carga viva. Normalmente se considera el 5%. Ese es el frenaje por carga viva. Y la fricción también es un porcentaje de la carga muerta que nosotros tenemos. Entonces, ya parte de los elementos que vamos a ocupar, ya los calculamos, que son los cortantes. Nosotros determinamos un cortante por peso propio, un cortante por diafragma, por losa, guarnición, parapeto, carpeta asfáltica y carga viva. Y entonces esos cortantes, por ejemplo, en los apoyos extremos,
se multiplican por el número de traves y esa es la descarga que nosotros vamos a obtener en los apoyos extremos que pueden ser estribos o caballetes. Con respecto a los apoyos intermedios, esa multiplicación del cortante por cada una de las traves se multiplica por 2, porque es la reacción que yo obtengo de un tramo y del otro tramo en la que voy a descargar en una pila intermedia. Cuando son tramos iguales no hay problema porque se multiplica por 2 y obtenemos una carga total. Pero cuando son tramos diferentes hay que ver cuál es el cortante de cada trave que llega a ese elemento. Si tenemos, por ejemplo, un claro de 15 y un claro de 30 o un claro de 40, pues hay que ver cuál es la reacción de cada claro y por su número de traves de ese tramo que se le suma al del otro tramo. Y entonces esas serían las descargas de la superestructura. Ahora bien, regresémonos nosotros al apoyo extremo. Vamos a tener el cortante, la sumatoria de esos, muertas y vivas, multiplicada por el número de traves, es lo que le va a llegar a ese apoyo. Se puede hacer el análisis por metro lineal, si tenemos que es un estribo, ¿sí? Y nosotros lo dividimos entre la longitud transversal. Eso sería transversal del puente, pero sería la longitud del elemento. ¿Qué significa? Si al hacer la suma nosotros tenemos que son 100 toneladas, eso significa que dividido entre los metros lineales de 13, que sería el ancho total del puente, pues tendríamos un análisis por metro lineal. Eso es en cuanto a la bajada de cargas. Ahora bien, cada elemento va a tener una forma, va a tener un diafragma, así como la superestructura tenía diafragmas para rigidizar las traves, nosotros vamos a tener en los elementos diafragmas, que es lo que va a contener el terraplén en el respaldo de este elemento. Y entonces también vamos a tener una corona, vamos a tener un cuerpo, que es el que va a contener los terraplenes para que no se vayan en la parte de enfrente. Nosotros vamos a tener una zapata y entonces tendremos que, la primera revisión es en cuanto al esfuerzo permisible. Para eso nosotros ya tenemos previamente haber leído el estudio de geotecnia. Recuerden ustedes que el estudio de geotecnia es desde que se va a una situación de exploración, se obtienen muestras alteradas, inalteradas, se tiene un registro de perforación, ya sea con tubo Shelving o rotatoria, y entonces van llenando un registro y los diferentes estratos. Obviamente eso se hace con anticipación para que cuando ya se llegue al nivel de este estudio, ya se tengan los resultados y ya se tenga el análisis. Obviamente parte de ese análisis es laboratorio, se obtienen lo que ustedes ya conocen de las diferentes pruebas de compresión, traxiales, consolidación, límites de plasticidad, contenidos de arenas, humedad y una serie de pruebas que ustedes ya son duchos o son maestros en ese aspecto. Y entonces con esos resultados se los entregan al especialista y el especialista tiene toda una serie de fórmulas, si son suelos cohesivos, si son suelos friccionantes, o una combinación de ambos, o en qué porcentajes, y entonces determina una serie de ecuaciones donde él las aplica según su criterio, su experiencia, y entonces da diferentes recomendaciones para diferentes profundidades. Disculpe, profesor. Dicen unos compañeros que si los puede aceptar. Sí, claro que sí, nada más que como Gracias. minimicé la pantalla, no me doy cuenta, ok. Ya los agregué. Bueno. Y entonces lo que pasa es que esos estudios nos los dan a nosotros y los valoramos. Decimos, bueno, podemos cimentarnos con una situación por superficie o una situación profunda.
Y entonces, ese es por ese lado. Por el otro lado, también está el de si cruzamos algún río, pues se tiene que hacer el estudio de sección y pendiente, se tiene que hacer el estudio hidrológico, en la cual determina un periodo de retorno. Por ejemplo, ahorita tengo un problema porque el que hizo el estudio y lo hizo para 100 años. En el departamento de estructuras de carretera lo quieren para 500 años. Yo digo, bueno, seremos eternos, ¿verdad? Y entonces, estoy en ese aspecto, pues chicoteando al de hidrología para que me entregue ya los resultados. Obviamente el de hidráulica me tiene que dar el gasto, el tirante, y con esos datos yo se lo doy al de geotecnia y el de geotecnia da un perfil de socavación. Normalmente este perfil anda aproximadamente igual que el tirante que nosotros tenemos de agua. Por decir algo, si yo tengo 5 o 6 metros del fondo del cauce, que es la parte más profunda, al nadi o al name, probablemente el perfil de socavación sean esos 5 metros, pero del terreno natural o del lecho del río para abajo. Y entonces, cualquier cimentación que nosotros pongamos arriba de ese nivel, tenemos el riesgo de que se lo lleve el agua. Entonces se procura de que el desplante de esos elementos que están en el cauce del río tengan mayor profundidad que ese perfil de socavación. Si nosotros tenemos situaciones de desplante, ya sea por superficie, por medio de zapatas, bueno, si tenemos, por ejemplo, puentes urbanos, pues normalmente anda alrededor de 3, máximo 3,5 metros de profundidad, siempre y cuando sean por superficie. Si son más de 4 o 5 metros, ya es una cimentación profunda. Entonces procura meter pilotes hincados o pilas de cimentación. Entonces, dependiendo de los estudios que tengamos, es la propuesta que nosotros vamos a hacer. Si nosotros tenemos suelos menos de 2 kilos, estoy hablando de 20 toneladas por metro cuadrado, digamos que tenemos 15, 10 o 5, estamos hablando de suelos malos. Por ejemplo, un suelo resistente que se considera poner ya zapatas es a partir de 2 kilogramos por centímetro al cuadrado, que puede ir hasta 6 kilogramos. Ya son terrenos muy duros, son granitos, son tobas, son suelos consolidados, ¿no? Areniscas que son ya muy duras. Ahora bien, todo eso es el estudio que tiene que hacer un ingeniero en puentes. ¿Qué significa? Tiene que leer los estudios que presentan los demás especialistas para entonces con eso proponer la cimentación del puente. En este caso vamos a suponer que nosotros tenemos una cimentación que está a 2,50 de profundidad, a 3 metros del terreno natural hacia abajo, entonces vamos a proponer una cimentación por superficie, o sea, zapatas. Ahora bien, de la geometría que nosotros tenemos del puente, que se supone ustedes ya son duchos en caminos, tenemos que sacar las elevaciones de los hombros, la elevación de la rasante, y entonces a partir de la rasante hacia abajo, si nosotros tenemos un apoyo que tiene un promedio de 12, 8, 9 metros, aproximadamente el ancho de la zapata debe de andar entre 0,55 a 0,6 de ancho de la zapata. ¿Eso qué significa? Significa que si nosotros tenemos un hombro de la parte más alta, estoy suponiendo que el puente está alojado en una carretera en tangente, que está todo planito, con todas las situaciones favorables, que eso nunca se da. Tenemos nosotros que tendríamos una zapata aproximadamente entre 5,50 y 6 metros, dependiendo de la capacidad de carga del terreno. Ahora bien, nosotros tenemos que dimensionar nuestro elemento.
Para eso nosotros ya analizamos una trave y del eje de apoyos de este elemento tenemos que dejarle un espacio para poder alojar las traves. Del eje de apoyos de una trave a la cabeza, normalmente lo mínimo que pide ahora Carreteras, porque ya lo impuso, son 30 centímetros. Ahora, esto depende del proyectista, porque si nosotros tenemos tramos de 40 metros, eso significa que del eje de apoyos al paño de la cabeza de la trave debemos de dejar 40 centímetros. Si es de 50 centímetros, que es el 0.1% de la longitud. Ahora bien, ese es un espacio que tenemos que dejar de holgura en el extremo de nuestro apoyo. Ahora bien, también hay que pensar en la deformación que nosotros vamos a tener por temperatura, que es 0.4011. Eso lo vamos a multiplicar por la temperatura, que puede variar más o menos 10 grados centígrados. Eso significa que son 20 grados, o sea, podemos tener 5 grados y 25 grados de temperatura, grados Celsius, hago la aclaración. Y entonces, en función de la longitud, vemos cuál es la deformación. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, puentes continuos, digamos, de 150, 200 metros, al multiplicarlo vamos a tener deformaciones aproximadamente de 8 centímetros. Y entonces nosotros tenemos que pensar en el espacio que le vamos a dejar a nuestros apoyos para poder alojar las juntas de dilatación. Ahora bien, si nosotros tenemos traves, por ejemplo, AISTO tipo 6 o traves Nebraska, necesitamos nosotros, entre más alto sea el peralte de las traves, nosotros tenemos que dejar en el respaldo de ese elemento un diafragma. Este no se vaya a confundir con los diafragmas de la superestructura. Los diafragmas de la superestructura tienen la finalidad de rigidizar las traves, pero estos diafragmas de los apoyos extremos tienen la finalidad de contener los terraplenes en el respaldo. Además de que en estos respaldos se les coloca unos filtros que pueden ser textiles o filtros de grava, para que estos elementos no tengan empujes hidráulicos. Si no, pasa lo que aquí en el circuito interior, para los que manejan, ustedes han pasado aquí a la altura de Calzada de Guadalupe y lo que es la Calzada de los Misterios. Si ustedes se fijan en los paramentos de los muros, están ligeramente inclinados y además parece que nunca se acaba el agua. Esos son los niveles freáticos, siempre están llorando. En algunos casos hasta se ve el chorrito así que sale de las paredes. Precisamente este tipo de elementos se les deja en la parte de atrás un sistema de drenaje para evitar que se tengan estos empujes hidráulicos. Ahora bien, se determinan nosotros las dimensiones y lo primero que tenemos que hacer es hacer la revisión de la capacidad de carga a nivel de desplante. Eso significa que tenemos que revisar los esfuerzos, la bajada de todos los empujes de tierras, toda la bajada de las cargas del propio elemento, las bajadas de las cargas de la superestructura. Vamos a tener que revisar a al volteo, ¿sí? Y al deslizamiento. Y entonces, para estos dos parámetros se busca un coeficiente de seguridad del número 2. Ahora bien, por otro lado, nosotros tenemos empujes y esos empujes nosotros en la parte de arriba le vamos a considerar 1.20 de sobrecarga. Con ese 1.20 de sobrecarga es debido a las cargas móviles que van a estar transitando en la parte de arriba. Y eso hay que considerarlo. Y eso va a tener una influencia hasta 5 metros. Después de eso se pierde esa influencia y continúan los diagramas de empujes. Para eso tenemos que estudiar un poquito de Tersagen. Por eso les pido a ustedes
que revisen sus apuntes de Terzaghing, dependiendo de del módulo de elasticidad, del material y de los pesos específicos, vamos a sacar los empujes. Entonces, tenemos las descargas verticales, las descargas horizontales y revisamos esas dos condiciones, al volteo y al deslizamiento. Y entonces con eso determinamos los esfuerzos. Esos esfuerzos no deben de exceder de los permisibles en el terreno. Si en un momento dado se exceden de los permisibles que acepta el terreno, si nosotros nos vamos más allá, tenemos que hacer una ampliación en nuestra zapata para estar abajo de esos esfuerzos que permite el terreno. Esa es la primera revisión. La segunda revisión es en el arranque de los muros. Tenemos que hacer el diseño. Para eso yo les voy a solicitar que tengan a la mano el libro de Cuevas de concreto reforzado. Es de Félix González, que es el diseño de elementos de concreto reforzado para el diseño plástico. Se supone que ustedes ya llevaron esa materia y que deben de saber. Eso toca algunos valores, como por ejemplo en combinaciones de cargas, nosotros tenemos dos tablitas, que es la parte de esfuerzos de trabajo y las cargas últimas, que es diseño plástico, en los cuales las cargas nosotros, así como cuando determinamos nosotros la resistencia última de una trave contra el momento último por cargas, que estamos aplicando diseño plástico. Bueno, este mismo libro también lo menciona, nada más que nos va a servir para el diseño de cimentaciones. Y entonces nosotros tenemos que ver tanto en el desplante como en el arranque, o sea, exactamente en la cara superior de la zapata y luego los cabezales. En este caso podemos tener un muro todo ciego, pero podemos poner caballetes con columnas. Entonces hay que analizarlo como marco en el sentido transversal. Y entonces eso nos lleva a que ustedes deben de saber cómo vamos a determinar las situaciones de cargas por viento en el sentido longitudinal y transversal, el sismo en ambas direcciones, es en el sentido longitudinal el 100% y transversalmente el 30%, y luego viceversa, el 30% longitudinal y el 100% transversal, que son las combinaciones. Por eso es importante que ustedes lean estos capítulos. Y entonces hay que determinar una serie de acciones: frenaje, fricción, viento longitudinal, viento transversal, sismo longitudinal, sismo transversal, para hacer las combinaciones. Y entonces, en estos capítulos que les estoy pidiendo que ustedes lean, van a venir una serie de grupos de cargas. El grupo 1, el grupo 2, 3, hasta el 7. Y cada grupo tiene unas determinadas cargas. Eso es para sacar una envolvente, que es con la que vamos a diseñar nosotros nuestro apoyo. Pero yo, para poder seguir hablando de este tema, yo necesito que ustedes lo lean para que se enteren, porque si no se van a quedar así en qué me dijo mi maestro. Y entonces necesito que ustedes lean esos capítulos para que entiendan de qué estoy hablando. ¿Queda claro? Bueno, aquí planeta Tierra. Sí, profe. Entonces, tienen que entrar ustedes a la página del Instituto Mexicano del Transporte, que es www.imt.normas, y leer esos capítulos, que es lo que les acabo de mostrar. Entonces, esa va a ser la tarea para ustedes, para que la próxima clase empecemos nosotros a diseñar. Vamos a proponer, ahorita me la voy yo a fumar, la verdad, para hacer un ejercicio. Claro, el ejercicio que les voy a poner es un ejercicio real. ¿A qué me refiero? Con dimensiones reales y algo que normalmente se ve en la profesión, para hacer nosotros y empezar el análisis. Entonces creo que ya nosotros vamos a tener nada más la próxima semana. Yo les confirmo la próxima clase, que es el próximo martes, ¿sí? Hasta cuándo vamos a terminar o dejarnos de enlazar
y volver otra vez a retomarlo el siguiente año. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, No, profe. profe. No, ¿No? profesor. Bueno, entonces, ahorita ya tienen Una para pregunta, leer, profe, ¿qué para capítulos estudiar. son? Sí. ¿Mande? ¿Qué capítulos son de las normas? Repito, lo vuelvo a enseñar. Déjenme mostrárselos en pantalla. Aquí está. ¿Sí ven lo de la normativa? Sí. Ok, tienen que leer ustedes el capítulo. Aquí está. Son varios capítulos. Es el capítulo número 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Aquí los ve. Es cargas de acciones, luego sigue viento, sismo, combinación de cargas y distribución de cargas. Son los capítulos que tienen que leer ustedes. Más De o 3 al menos 7. cada capítulo está formado por aproximadamente 7, 5 hojas. ¿Alguna duda? No, profesor. No, profe. ¿No? No, profe. Bueno, déjenme. Voy a dejar de compartir. Ok. Entonces tienen que leer eso porque si no se van a quedar ustedes. Además de un repaso a sus notas de mecánica de suelos. Ustedes dijeron, ching, ya me libré de mecánica de suelos. No, siento decirles que no. ¿Sí? Como ustedes ven, realmente la materia de puentes es una materia que abarca muchas disciplinas. No es como los de estructuras, que pura estructura nada más. Sí, aquí nosotros tenemos que abarcar estructuras, hidráulica, geotecnia, caminos, túneles, abarcamos varias disciplinas. Si no conocerlas a fondo, por lo menos estar enterados de qué trata, ¿no? Bueno, entonces, por el día de hoy ya tenemos todo, y los espero el próximo martes. El viernes les mando un correo de sus calificaciones, ¿sí? Sí, profe. Órale. Que tengan buen día y los veo la próxima semana. Vale, Sí, profe. muchas gracias. Que tengas buen fin de semana, profe. Hasta luego. Dos, profe, gracias. Adiós.